Un chico con una pasión infinita por el fútbol le negaron la oportunidad de unirse al equipo de su escuela. Todo porque era muy chiquito, más pequeño que todos sus compañeros de la misma edad. El entrenador y los jugadores más grandes y fuertes lo trataban como a un niño que no estaba a su nivel. Le retaron a hacer 100 toques con el balón, no para poner a prueba su habilidad, sino para burlarse de él. Pero lo que ellos no sabían era que, a pesar de su tamaño, él era un genio del fútbol. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol se asomaba bajo los techos de Austin, Texas, proyectando largas sombras sobre el asfalto ya gastado de una calle en el vecindario. Un balón rebotaba entre los pies de un niño pequeño y delgado, cuyos tenis chirriaban contra el pavimento, mientras se deslizaba entre defensores invisibles. Se llamaba Leo Carter, y para él, el concreto agrietado bajo sus pies podía ser tan perfecto como el césped impecable del estadio Wembley. El fútbol no era solo un juego para él, lo era todo. Cada día después de clases, corría hacia el pequeño trozo de tierra al final de la cuadra donde se reunían sus amigos, jugando hasta que las farolas de la calle se encendían. Tenía la habilidad, la visión y el hambre de triunfar. Pero había algo que no tenía. Tamaño. Con 12 años, Leo era más pequeño que la mayoría de sus compañeros. Medía apenas alrededor de 142 centímetros, con una figura que parecía más adecuada para el club de ajedrez que para la cancha. Había sido a las pruebas para los Águilas del Preparatoria de Austin, el orgulloso equipo de fútbol de la escuela, un equipo que dominaba los torneos locales desde hacía años. Pero el entrenador Holloway ni siquiera le dio una segunda mirada. «Chico, simplemente eres muy pequeño», dijo mientras movía la cabeza, sin poder ocultar la risa en su voz. «Necesitamos jugadores que puedan enfrentar una competencia de verdad». El rechazo dolió, pero lo que más hirió fue la forma en que los otros chicos se rieron, como si la idea de que Leo jugara en el equipo fuera una broma. Jake Turner, el capitán del equipo, un muchacho imponente de 13 años, construido como un linebacker, le dio una palmada en el hombro con una falsa simpatía. «Tal vez la próxima vez pruebes el básquet», se burló. «Podría servir de mascota». Leo se retiró de las pruebas aquel día con los puños tan apretados que sus uñas se clavaron en sus palmas. Sintió el ardor de la humillación en el pecho, el amargo sabor de ser subestimado. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos comprendía, era que Leo tenía algo que ellos no tenían. Pasó horas perfeccionando cada regate, cada pase y cada tiro. Su padre, Mike Carter, un exjugador de fútbol callejero cuyos sueños propios se truncaron por una lesión que terminó su carrera, le había enseñado que la habilidad podía eclipsar la fuerza si se usaba de la manera correcta. «El balón no le importa qué tan alto eres, hijo», le decía. «Solo le interesa qué tan bien lo controlas». Aún así, las palabras no eran suficientes para meterlo en ese equipo. Necesitaba una oportunidad real. Y llegó de la forma más inesperada. Ese sábado, los niños del barrio se habían reunido para su partido de fin de semana en el campo improvisado del centro comunitario. 2 equipos, porterías hechas con bolsas de gimnasio viejas y un puñado de espectadores, en su mayoría padres y hermanos menores que miraban desde la barrera. Leo se quedó apartado, observando cómo se desarrollaba el juego, con los pies deseando lanzarse a la acción. Fue entonces que, en medio de un caos, uno de los mediocampistas cayó fuerte, sujetándose el tobillo. Sus compañeros se agolparon a su alrededor, con rostros llenos de preocupación. El juego tuvo que detenerse. «No tenemos suplentes», se lamentó uno de ellos. Leo vio su oportunidad. Se adelantó con el corazón golpeándole el pecho. «Puedo jugar», dijo. Hubo una pausa. Los otros niños se miraron entre sí. Algunos soltaron risitas. «¿Tú?», se burló uno. «Sin ánimo de ofender, Leo, pero te van a aplastar allá afuera». Leo enderezó sus hombros. «Déjenme intentarlo», insistió. El equipo contrario, un grupo de niños de un barrio cercano, soltó risitas entre sí. Su capitán, un chico alto con una sonrisa altanera, replica con sorna: «Vale, deja que el chiquillo juegue. Pero ni se te ocurra llorar cuando te den vuelta». Leo apenas lo escuchó. Ya se estaba poniendo la camiseta de repuesto, sus dedos vibrando de anticipación. Al entrar al campo, pudo sentir el peso de las miradas, las expectativas silenciosas de que iba a fallar.
pero no había espacio para nervios. En el momento en que el balón rodó hacia él, el instinto tomó el control. La primera vez que lo tocó, el juego cambió. Leo no se limitaba a moverse, se deslizaba. Sus pies bailaban sobre el balón, sorteando a los defensores con facilidad. El primer gol llegó en pocos minutos, con un giro rápido, un amague y un disparo que voló pasado el portero antes de que pudiera reaccionar. El segundo vino poco después, luego el tercero. Los espectadores en la barrera comenzaron a moverse, murmullos de sorpresa se extendían. Para cuando marcó su cuarto gol, hasta el equipo contrario dejó de subestimarlo. Las sonrisas burlonas se desvanecieron, reemplazadas por miradas de frustración e incredulidad. Estaba en todas partes, robando pases, esquivando entradas y organizando jugadas como un maestro dirigiendo una sinfonía. Cada movimiento era calculado, cada toque preciso. El marcador se había volcado y el juego ya no estaba ganado de antemano por el otro equipo. Luego llegó el momento que lo selló todo. Un defensor, casi el doble del tamaño de Leo, se lanzó a cargar contra él, tratando de despejar el balón. Leo lo vio venir. Con un toque sutil, levantó el balón en el último segundo, dejando que rodara sobre la pierna del defensor mientras se giraba, haciendo que el chico más grande tropezara. Con un último estallido de velocidad, Leo corrió hacia la portería, atrasó el pie y disparó. El balón se elevó y pasó por delante de las manos extendidas del portero. Gol. El silbato sonó. El marcador final fue 6-2. Leo había anotado los 6 goles. Por un momento, solo hubo silencio atónito. Luego, como una ola rompiendo contra la orilla, comenzaron los vítores. Sus compañeros se lanzaron a abrazarlo, dándole palmadas en la espalda, sin poder creer lo que habían presenciado. Incluso algunos de los chicos que dudaron de él asintieron en señal de reconocimiento, aunque a regañadientes. Desde la barrera, su padre lo observaba con los brazos cruzados, una sonrisa de orgullo y comprensión en el rostro. Y entre la multitud, con una expresión impenetrable, estaba el entrenador Holloway. Leo encontró su mirada, con el pecho subiendo y bajando por la emoción. Había captado su atención. Ahora era el momento de demostrar que pertenecía. La energía del partido aún vibraba en las venas de Leo mientras caminaba a casa esa noche. Su corazón latía con fuerza, no solo por los 6 goles, ni solo por demostrar que todos estaban equivocados, sino por el instante en que cruzó miradas con el entrenador Holloway. El hombre había estado observando, analizando con una expresión inescrutable. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. Tal vez, y solo tal vez, esta era la oportunidad que había estado esperando. Pero pasaron los días. Nada. Ni una llamada, ni una invitación. Dolo eso, pero Leo no dijo nada. Ni siquiera cuando vio a Jake Turner y a los otros jugadores de la escuela conversando sobre un torneo próximo en la cafetería, actuando como si el mundo empezara y terminara con su equipo. Ni siquiera cuando los escuchó reírse de cómo algún chiquillo flaco cree que puede simplemente entrar al campo y dominar. Simplemente apretó la mandíbula y siguió caminando. Su padre se percató. Mike Carter siempre supo leerlo. Aquella mañana de sábado, mientras Leo jugaba distraídamente con un balón en la entrada, pateándolo contra el pavimento agrietado, su padre se apoyó en la camioneta y lo observó. «Está bien, chamaco», dijo Mike al fin. «¿Te vas a poner a llorar todo el fin de semana o vamos a hacer algo al respecto?» Leo atrapó el balón con el pie, levantó la mirada. «¿Cómo qué?» Mike sonrió con suficiencia, empujándose de la camioneta. «Como meterte en ese maldito equipo». Leo parpadeó. ¿Quieres decir? Ve a buscar tus zapatillas. El camino a la preparatoria de Austin transcurría en silencio, pero la mente de Leo rugía. Deseaba esto más que nada. Pero, ¿y si Holloway lo desestimaba de nuevo? ¿Y si nada importaba? El recuerdo de las risas en las pruebas aún le ardía en el pecho. Su padre debió percibir la tensión porque se inclinó y le dio un apretón firme en el hombro. Deja que tus pies hablen, ellos escucharán. Al llegar al campo, Holloway ya estaba allí, con su portapapeles en mano, supervisando los ejercicios del equipo. El hombre estaba en modo truculentamente serio, dando órdenes mientras los jugadores hacían ejercicios de pase. Al ver a Mike y a Leo acercarse, soltó un suspiro, como si ya supiera a dónde iba todo esto. Mike no perdió tiempo. «Entrenador», llamó con voz firme y decidida, «quiero que le des una oportunidad a mi chico». Holloway apenas le echó un vistazo a Leo. Las pruebas fueron hace meses. Mike se mantuvo firme. «¿Ah, sí? Pues la semana pasada estuviste en el partido. Viste lo que puede hacer».
Holloway exhaló, finalmente girándose para enfrentar a Leo. Lo estudió por un instante y luego negó con la cabeza. El chavo tiene habilidad, pero la habilidad no es suficiente. Leo se tensó. Entonces, ¿qué es? Los labios de Holloway se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. Fuerza, resistencia y físico. Eres rápido, Carter, pero el fútbol en este nivel no se trata solo de jugar con los pies. Se trata de aguantar en la cancha. El estómago de Leo se encogió. Sabía que venía. La misma excusa. Demasiado pequeño, demasiado débil. Mike cruzó los brazos. ¿Entonces qué que nos dices que no sin siquiera probarlo? Holloway suspiró. Está bien, murmuró. Se agachó, tomó un balón suelto y se lo lanzó a Leo contra el pecho. 100 toques, seguidos, sin dejar caer el balón, sin errores. Hazlo, y hablamos. Leo apenas atrapó el balón a tiempo. Sus manos se espesaron alrededor del cuero. 100. Parecía algo sencillo. No lo fue. Esto no era solo un ejercicio de calentamiento. Era una prueba diseñada para humillarlo. Y Holloway lo sabía. Hacer 100 toques consecutivos requería control absoluto, precisión, equilibrio, concentración. Incluso algunos de los jugadores habituales del equipo tendrían dificultades. Docenas de ojos ya se posaban en él, presagiando que algo interesante estaba a punto de suceder. Algunos compañeros se soltaron sonrisitas, empujándose entre sí. Jake Turner dejó escapar una risita baja. Oh, esto va a estar buenísimo. Leo tragó saliva. Su pulso retumbaba en sus oídos. Su mente le gritaba que era una trampa, que Holloway esperaba que fracasara, que dejara caer el balón para poder negar con la cabeza y echarlo. Exhaló lentamente. No iba a suceder. Dejó que el balón se deslizara entre sus dedos, lo dejó botar una vez contra su pie, y entonces comenzó 1, 2, 3. Los primeros eran sencillos. Su cuerpo se movía por instinto, la memoria muscular se activaba. 10, 15. Un silencio se extendió sobre el campo. 30. Su pie se sincronizó con perfecta precisión, haciendo rodar el balón alternando entre su pie izquierdo y derecho sin esfuerzo. 40. Su respiración se mantenía pareja, aunque sus piernas comenzaban a sentir el esfuerzo. 50. El balón se tambaleaba ligeramente. Alguien soltó una risita, a la espera de que cayera. Leo se ajustó cambiando su postura y recobrando el control. 60. 70. Su corazón ahora golpeaba con fuerza, sus muslos ardían. El sudor le corría por la sien. 80. Noah, su mejor amigo, apareció en la barrera observando con ojos abiertos. Alguien susurró. No puede ser. 90. Sus músculos gritaban. Su visión se estrechaba centrada únicamente en el balón. 95. Jake murmuró. No me digas. 98. Ya casi. Un último toque. 100. Leo atrapó el balón en el aire. Silencio. Un silbato pausado rompió la calma. Caray, murmuró alguien. Leo respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando. Sus piernas se sentían como gelatina, pero lo logró. Giró hacia Holloway, sujetando el balón con fuerza, a la espera. La cara del entrenador era impenetrable, asintió una vez. Impresionante, admitió. Leo exhaló aliviado. Pero luego, aún es solo jugar a hacer malabares, dijo Holloway con tono tranquilo, pero la indirecta era clara. Señaló hacia el campo. El fútbol de verdad se juega allá afuera. Si quieres un lugar en mi equipo, vas a tener que ganártelo en la cancha. El estómago de Leo se hundió. Mañana después del entrenamiento, continuó Holloway, ya volviendo a su portapapeles, 1 contra 1. Tú versus Turner. La sonrisa de Jake se ensanchó. Leo apretó los puños alrededor del balón. Había pasado la primera prueba. Ahora venía la verdadera. El día siguiente no podía llegar lo suficientemente rápido. Leo apenas durmió la noche anterior, repasando en su mente cada escenario posible. Sabía lo que esto significaba. El entrenador Holloway no le estaba dando una oportunidad, le estaba poniendo una prueba diseñada para quebrarlo. Lo enfrentaba a Jake Turner, el mejor jugador del equipo, un chico casi un pie más alto, y con un físico que parecía pertenecer más a un campo de fútbol americano que a una cancha de fútbol. Turner era fuerte, agresivo y, lo peor de todo, sabía que era bueno. Esto ya no se trataba solo de demostrarle al entrenador lo que valía. Se trataba de probarse a sí mismo ante todos. Cuando Leo llegó al entrenamiento, todo el equipo ya estaba allí. Algunos estiraban, otros pasaban el balón de forma casual, pero la energía era diferente ese día. Se sentía anticipación en el ambiente. Holloway no se molestó en dar un discurso, simplemente señaló al centro del campo. 1 contra 1. El primero en anotar 3 goles gana, sin faltas, sin salidas del campo, simplemente jueguen.
Leo entró al campo, agarrando el borde de su camiseta para secarse el sudor que ya le humedecía las palmas. Jake ya estaba allí, haciendo girar un balón en su dedo, luciendo tan relajado como si acabara de despertarse de una siesta. «Vato», dijo Jake con una sonrisa altanera, haciendo rodar el balón bajo su pie. «Esto se siente medio injusto, ¿o qué?» Leo no cayó en la provocación. El entrenador lanzó la moneda. Jake ganó, y empezó con la posesión. En el instante en que el balón tocó el suelo, Jake se lanzó a la ofensiva. Sin dudar, sin tantear el terreno, fue directo al ataque. Usó su tamaño como un ariete, embistiendo su hombro contra el pecho de Leo, desequilibrándolo justo lo suficiente para que se le escapara. Con 3 zancadas y un potente disparo, logró marcar un gol. Algunos de los jugadores en la barrera soltaron risitas. Leo apretó la mandíbula. Apenas tuvo tiempo de asimilar lo ocurrido antes de que se reiniciara el juego. Esta vez le tocaba a él. Colocó el balón, lo rodó bajo su pie con la mirada fija en Jake. El chico más grande esperaba a que él hiciera un movimiento. Su confianza se irradiaba. Leo no se apresuró. Tocó el balón suavemente para tentar a Jake, esperando que éste se lanzara. Y sucedió. Jake se abalanzó, inclinando su cuerpo hacia adelante, esperando robarle la posesión fácilmente. Pero Leo ya estaba en movimiento, haciendo un toque con el exterior del pie para sortearlo, girando sobre su talón y cortando hacia el lado opuesto antes de que Jake se diera cuenta de que ya lo había superado. Un destello de espacio libre y con un disparo perfectamente calculado. Gol. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Jake. 1-1. El equipo ya estaba prestándole atención. No había llegado en algún momento y se plantó al borde del campo, con las manos en la cabeza. En la siguiente jugada Jake no se anduvo con rodeos. Jugó sucio. Un empujón fuerte por aquí, un codazo por allá, usando su peso para sacar a Leo del balón. Funcionó. Leo tropezó, apenas logrando mantener el equilibrio mientras Jake lo dejaba atrás y marcaba su segundo gol. 2-1. El pecho de Leo ardía. Sus piernas dolían. Esto ya no era solo habilidad contra habilidad, era fuerza versus precisión. Se reinició el balón. Leo lo controló, desplazándose hacia la izquierda, y Jake lo siguió. Hizo un amague a la derecha, pero Jake se mantuvo firme. Intentó levantar el balón con un toque, pero Jake lo anticipó, interceptándolo en el aire con su pecho. El chico más fornido sonrió con suficiencia. «Muy predecible, Carter», comentó girándose a punto de correr. Leo reaccionó. No disparó al balón, sino a la inercia de Jake. En el preciso momento en que Jake se giró, Leo se lanzó hacia adelante, deslizando el balón con la punta de su zapato, redirigiéndolo lo justo para evadir el alcance de Jake. Su contrincante ya estaba comprometido en su movimiento. Su cuerpo se desplazó en la dirección equivocada. Jake tropezó. Leo explotó hacia adelante, 1 contra 1 frente al arco. No dudó. El balón entró limpio en la red. 2-2. El equipo estalló. Algunos reían incrédulos, otros murmuraban. La mirada de Holloway seguía imperturbable, pero sus brazos se habían cruzado, su postura había cambiado. Ahora estaba intrigado. El punto final. Jake se puso furioso. Sus movimientos se volvieron más agresivos, sus entradas más fuertes. Leo tuvo que mantenerse ágil, liviano, siempre a punto de escapar, esperando el momento oportuno. Y entonces llegó ese momento. Jake intentó forzar su camino, utilizando su fuerza bruta, pero Leo no se enfrentó directamente. Lo dejó cometer su error, lo dejó pensar que tenía el control. Luego, en un solo movimiento fluido, retrocedió el balón, giró, le hizo un caño nutmeg, haciendo que el balón pasara perfectamente entre las piernas de Jake. Se escucharon gemidos. Jake se retorció, intentando recuperarse. Era demasiado tarde. Leo salió a toda velocidad, con el último defensor fuera de su camino, y solo el espacio abierto se interponía entre él y la victoria. Redució la velocidad, alineó su disparo, sintió como el tiempo se detenía. ¡Bam! El balón golpeó el travesaño superior, rebotó hacia abajo, y salió por detrás de la línea de gol. Gol. Silencio. Luego, caos. Unos pocos jugadores aplaudieron, otros negaron con la cabeza, atónitos. Jake se quedó congelado, mirando el balón como si no pudiera creer lo ocurrido. Noah soltó un grito mezclado con risa. Leo se secó el sudor en la frente y se giró hacia Holloway. El entrenador permaneció en silencio durante un largo instante. Luego, finalmente, asintió. «Bienvenido al equipo, Carter». Esas palabras impactaron a Leo como un rayo. «Bienvenido al equipo, Carter». Había imaginado ese momento 1000 veces, pero estar allí, con el corazón latiendo fuertemente, la cara empapada de sudor, parecía irreal.
Lo había logrado. Acababa de vencer a Jake Turner, sí, a Jake Turner, delante de todo el equipo, frente al entrenador Holloway. Acababa de demostrar de una vez por todas que pertenecía. Pero no todos celebraban. Jake se quedó inmóvil, con las manos en las caderas, mirando el césped como si aún procesara lo sucedido. Su mandíbula estaba tensa, su respiración pesada. No estaba acostumbrado a perder, especialmente no frente a alguien como Leo. Alrededor de ellos, el equipo seguía vibrando, algunos compañeros negando con la cabeza en incredulidad, otros murmurando entre ellos. Unos cuantos le dieron palmadas en la espalda mientras pasaban, como un reconocimiento renuente. No era elogio, aún no, pero sí respeto. El tipo de respeto que se tiene que ganarse. Holloway seguía sin mostrar emoción, con los brazos cruzados. La práctica empieza el lunes. Lleguen a tiempo, dijo antes de girar y marcharse, con el portapapeles bajo el brazo como si fuera un día más en el trabajo. Leo se quedó unos segundos, recuperando el aliento, antes de que Noah casi lo derribara. «Vato», dijo Noah, estrechándolo de los hombros con una sonrisa tan amplia que parecía dividirle la cara. «Eso estuvo loco. Lo destrozaste». «Ese caño, amigo, pensé que Jake se iba a caer de bruces». Leo soltó una risa, negando con la cabeza. Sus piernas se sentían como gelatina y sus pulmones aún ardían. «No creo que jamás me deje en paz», y tenía razón. Mientras los jugadores se dispersaban del campo, Jake se quedó. No dijo ni una palabra, ni miró a Leo, pero la tensión en sus hombros, la forma en que movía los dedos en sus costados, lo decía todo. Esto no había terminado. Leo ya conocía esa mirada. Jake Turner no iba a aceptar esto fácilmente. La práctica del lunes se iba a convertir en una batalla. Leo había soñado durante años con vestir la camiseta de los Águilas del Preparatoria de Austin, pero nada podía haberlo preparado para lo que llegaría a continuación. Al pisar el campo por primera vez en un entrenamiento oficial, se sintió como si entrara en territorio enemigo. Ya no era solo el nuevo, era el chico que había humillado a Jake Turner frente a todos, el que obligó al entrenador Holloway a incluirlo en el equipo. Y el equipo no tenía intención de hacerlo fácil para él. Los ejercicios fueron brutales. Drills de velocidad, secuencias de pases, pruebas de resistencia. Holloway no lo suavizó. No le dio ni un minuto para adaptarse. Al contrario, lo puso a prueba más duramente que a nadie. Cada toque fallido, cada leve vacilación era recibida con correcciones severas. «Más rápido, Carter. ¿Crees que ese juego de pies te salvará cuando estés rendido? Muévete como quieras». Y no era solo Holloway. Los jugadores, especialmente los de grados superiores, se lanzaron sobre él en los partidos de práctica. Lo empujaban con más fuerza, se enzarzaban en combates más duros, asegurándose de que sintiera cada equivocación. Incluso el más mínimo error venía acompañado de una sonrisa burlona o un gesto de menosprecio. Jake, por supuesto, lideraba la carga. Si había un pase que Leo pudiera interceptar, Jake se encargaba de tomarlo primero. Si se abría un espacio para disparar, Jake se lanzaba a cerrarlo antes de que Leo pudiera reaccionar. Leo lo sintió todo. Cada mirada, cada codazo, cada mensaje silencioso de «no perteneces aquí», pero se negó a quebrarse. Cada vez que lo derribaban, se levantaba de nuevo. Cada vez que Jake lo apartaba, hallaba una forma de seguir adelante. Cada vez que Holloway le gritaba que se esforzara más, él lo hacía. Absorbía cada desafío, cada golpe, cada gota de resistencia y seguía avanzando, porque no luchaba solo por un lugar en el equipo, luchaba por el respeto. Y poco a poco, de manera dolorosa, las cosas empezaron a cambiar. Hubo un momento durante un partido de práctica en el que Leo se deslizó entre dos defensores, evadiendo sus entradas como un fantasma, para luego devolver el balón de manera perfecta y asistir al delantero. El balón golpeó la red. Los jugadores a su alrededor se detuvieron, intercambiando miradas, como si pensaran, tal vez, tan solo tal vez, este chico no fuera un accidente. Luego, en otro ejercicio, cuando Jake trató de imponer su fuerza, Leo anticipó el movimiento. Se interpuso en el último segundo y desvió el balón con la medida justa. No fue espectacular, no fue gol, pero fue una victoria. Una pequeña, pero una victoria de todas maneras. Jake no dijo nada, pero él lo sintió. Leo lo vio en sus ojos. La marea estaba cambiando. Llegó entonces el partido que lo cambió todo. Un mes después, los Águilas se preparaban para el juego más importante de la temporada, el campeonato de la ciudad. El ganador se coronaría como el mejor equipo de secundaria de Austin. Las apuestas estaban por las nubes, pero la víspera del partido ocurrió un desastre.
El delantero estrella del equipo se torció el tobillo durante un entrenamiento, y la situación era grave. Holloway se inclinaba sobre el jugador, mandíbula apretada, frotándose las sienes mientras éste se agarraba el pie con dolor. Todo el equipo se reunió alrededor, intercambiando miradas nerviosas. Perder a un jugador de tal calibre el día antes de un campeonato era una pesadilla. Holloway recorrió el equipo con la mirada. Pasó primero por Jake y luego se detuvo en Leo. El ambiente se congeló. El pulso de Leo se aceleró. No, de ninguna manera. No en este partido. No aún. Pero Holloway tomó la decisión. Carter, tú empiezas mañana, anunció. Silencio. Luego, no puedes estar hablando en serio. La voz de Jake cortó la tensión como una navaja. Sus ojos ardían de incredulidad, frustración, algo muy cerca de la ira. Entrenador, este es el final. No se puede simplemente lanzarlo y esperar que no la cague. Holloway mantuvo su rostro inexpresivo. Es mi decisión, añadió. Jake dio un paso adelante, con los puños apretados. Entrenador, él no está listo. Él se lo ha ganado, interrumpió Holloway de manera definitiva. Jake se quedó sin palabras. Leo se sintió como si lo hubieran atropellado. Su corazón golpeaba con fuerza, y sus manos estaban tan tensas que sus uñas se hundían en sus palmas. Mañana, el campeonato de la ciudad, el juego más importante del año, y él sería titular. Las luces del estadio bañaban el campo con un resplandor dorado al inicio del último partido de la temporada. Las gradas estaban repletas y las voces se mezclaban en una única ola de ruido que latía en el aire fresco de la noche. Este era el campeonato de la ciudad. Los Águilas del Preparatoria de Austin contra Oak Ridge Middle, los dos mejores equipos del distrito. Pero para Leo Carter era mucho más que un juego. Era su oportunidad de callar las dudas, de demostrar que no era solo un desvalido que tuvo suerte, que era capaz de probar, de una vez por todas, que pertenecía. Sonó el silbato. Desde el primer pase se notó que Oak Ridge había venido a dominar el juego. Presionaban alto, asfixiando a los Águilas con una presión implacable, forzando pases erróneos, ganando todos los duelos aéreos. Leo corría por el campo, casi persiguiendo sombras, apenas tocando el balón. Cada vez que hacía una carrera, pedía un pase, sus compañeros lo ignoraban. Especialmente Jake Turner. El capitán jugaba como si tuviera algo que demostrar, enfrentándose a los defensores él mismo, negándose a mirar hacia Leo. A los 15 minutos, la presión se quebró. Un error en la defensa de los Águilas dejó a un delantero de Oak Ridge cara a cara con el portero. Leo lo vio antes que nadie y empezó a correr antes de que se hiciera el pase, pero no fue lo suficientemente rápido. El delantero recibió un toque y disparó con fuerza al ángulo inferior. Gol. El banco de Oak Ridge explotó en júbilo. Leo se quedó ahí, con las manos en las caderas y la respiración entrecortada. 1-0. Los Águilas se reunieron en el círculo central para reanudar el juego. La mandíbula de Jake estaba apretada, y se le leía la frustración en los ojos. Alrededor los compañeros intercambiaban miradas nerviosas. Oak Ridge no solo estaba ganando, sino que dominaban el partido. El resto de la primera parte fue un borrón de oportunidades desaprovechadas y una tensión creciente. Leo siguió corriendo, haciendo las jugadas correctas, buscando un espacio que parecía no llegar. Sonó el silbato del descanso, y los Águilas se retiraron al vestuario en silencio. La sala de locker estaba cargada de tensión. Los jugadores se sentaban con la cabeza baja, sintiendo el peso del partido. El entrenador Holloway se plantó en el centro, con los brazos cruzados, escudriñando la sala. Finalmente, rompió el silencio. Están jugando con miedo, dijo con una voz baja y cortante. Se están dejando llevar por ellos. Giró y clavó la mirada en Jake. Y tú no estás jugando como un capitán. Jake frunció el ceño. ¿De qué demonios hablas? Sabes perfectamente a qué me refiero, replicó Holloway firme. Estás dejando a Carter a un lado. No me importa lo que diga tu ego. Él está en este equipo por una razón. Concédenle el balón. La práctica de la segunda mitad comenzó con un silbato. Todo cambió. Desde el primer toque, Leo lo sintió. El balón venía hacia él y por primera vez en todo el partido, sus compañeros lo buscaban y confiaban en él. Y él correspondió. Oak Ridge se lanzó a la ofensiva con fuerza. La primera vez que tomó posesión, un defensor se abalanzó, pero Leo le hizo un caño entre las piernas y se deslizaba. Otra vez, con otro defensor cerrándose, Leo giró a su alrededor, evadiendo la presión como agua, filtrándose por una rendija. No se trataba solo de jugar. Estaba dominando el partido. Y entonces llegó su momento.
Los Águilas empujaron hacia adelante. El balón llegó a los pies de Jake en la banda derecha. Leo se lanzó al área con el instinto clamando por el pase. Por medio segundo Jake dudó y luego lo envió. El balón curvó por el aire, perfectamente cayendo justo detrás del último defensor. Leo no se desaceleró. Lo recibió en el aire, disparó con su pie izquierdo antes de que tocara el suelo. La red se estremeció. Gol. El estadio estalló en vítores. Apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando Jake se abalanzó, agarrándolo y agitándolo, gritándole algo que Leo apenas pudo distinguir por encima del estruendo. 1-1. El impulso del partido cambió. Oak Ridge dejó de presionar. Ellos comenzaron a perseguir el balón. Los Águilas tomaron el control, y Leo se adueñó del partido. Con 10 minutos restantes, el balón llegó a sus pies en el centro del campo. Dos defensores se abalanzaron enseguida. Leo no dudó. Se lanzó hacia adelante rápido y preciso, cortando a la izquierda, luego a la derecha, dejando a un defensor tambaleándose. El segundo salió a por un tackle. Leo lo pasó con un toque sutil, dejándolo atrás. El público se puso de pie. Leo siguió avanzando. El último defensor se lanzó. Él bajó el hombro, simuló moverse a la izquierda y luego cambió a la derecha, rompiendo la línea dejando al portero solo. Leo no se detuvo. El guardameta salió en carrera. Leo lo vio, sintió su pulso se mantuvo firme. Un toque, empujó el balón pasándole al guardameta. Otro toque. Lo rodeó, lo persiguió y con la mirada fija en la portería vacía no disparó, simplemente lo colocó con suavidad en el arco. El estadio explotó en aplausos y gritos. El silbato sonó. El marcador final fue 2-1. Los Águilas eran campeones. Leo se quedó allí, con las manos en la cabeza, el pecho subiendo y bajando, sin poder creer lo que acababa de suceder. De pronto, Jake se abalanzó sobre él por detrás, abrazándolo con fuerza. «¡Caray, Carter!», exclamó, riendo y negando con la cabeza. Eso fue una locura de nivel Messi. El equipo se agolpó alrededor de él, con brazos por doquier, palmadas en la espalda y voces que gritaban su nombre. Desde la barrera, el entrenador Holloway observaba con los brazos cruzados, con una pequeña inclinación de aprobación en el rostro. Leo lo miró fijamente, y esta vez no había duda. Él pertenecía. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.